Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos nuestra sexta semana de clases virtuales. En esta oportunidad las invitamos a que sigan nuestro análisis sobre el prólogo de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Así que sin más demoras, vamos directamente a la clase que hemos preparado para hoy. Sin temor a ser repetitivos y para siempre reconducir nuestra mirada, creo que es conveniente que revisemos cuál es nuestro propósito y cuáles son nuestras herramientas con las que vamos a conseguir este propósito. Como ya hemos dicho en muchas de nuestras clases previas, nos proponemos mirar la historicidad de algunos fenómenos de la lengua para marcar continuidades y discontinuidades e intentar interpretarlos desde una perspectiva reflexiva y crítica, para lo cual nos vamos a ayudar de todas las lecturas teóricas que nos ofrecen conceptos claves y sobre todo para organizar nuestra exposición y nuestra mirada vamos a valernos de ese concepto, de esa herramienta que es el concepto de contrato de comunicación de Patrick Charodon. Cuando hablamos de estudiar los textos del pasado, vamos a tener en cuenta que por lo menos vamos a focalizar en dos aspectos. Por un lado, la historia de las comunidades de los hablantes y de los sujetos históricos que hablaron esa lengua en tiempos pasados y de cómo se han configurado las representaciones sociales de estos sujetos históricos. Como ustedes ven, ahí ponemos sujetos conocidos o anónimos, porque de algunos de ellos podemos tener nombres concretos e identificarlos en una línea de continuidad histórica o como personajes de una creación literaria que responden a ciertos prototipos y de representaciones sociales, pero también hay personajes o sujetos, mejor dicho, de carácter anónimo, como son, por ejemplo, los juglares, que representan su manera de mirar y de mostrar el mundo a partir de su práctica juglaresca. A continuación vamos a pautar algunos niveles de análisis, aunque sabemos que esta división es una división metodológica porque no siempre es posible recurrir a estas categorías o a estos rangos de una manera ordenada, porque los textos, el acceso a los textos a veces comienza por lo morfológico, a veces por lo fonológico, a veces por lo textual y otras veces desde lo discursivo. Pero consideramos que es conveniente tener estas categorías claras para saber en qué lugar nos paramos cuando hablamos de uno u otro aspecto. Bien, en el nivel de lo ideológico y de lo discursivo, como ya hemos venido trabajando en la bibliografía, podemos centrarnos en mirar las cuestiones de la identidad, la alteridad, las representaciones sociales, las representaciones de la mismidad y del otro, y cómo entran en juego los discursos hegemónicos y contrahegemónicos y la dinámica discursiva que se desprende de esa actividad. En el nivel pragmático vamos a prestar atención a los usos del lenguaje en contextos de comunicación determinados que están regulados sobre todo por determinadas normas sociales. En este sentido, ponemos de relieve las formas y fórmulas de tratamiento y cómo ellas pueden dar cuenta de algunos rasgos de la pragmática lingüística, como la cortesía, la descortesía, y cómo se establecen relaciones simétricas, asimétricas y complementarias, y en algunos casos también vamos a ver cómo la ironía, el humor y otros recursos retóricos aparecen usados como prácticas descalificadoras de los sujetos. En segundo lugar, vamos a mirar más
específicamente algunos aspectos textuales de la lengua dentro de los textos. Para ello podemos considerar algunas ideas que pueden organizar nuestra exposición. Por un lado, el concepto o la idea de las tradiciones discursivas o textuales, en el sentido de que los textos establecen diálogos con otros textos. Aquí ponemos de relieve todos los niveles posibles de intertextualidad explícita, implícita, alusiones, paráfrasis y todas las formas en que los textos establecen relaciones con otros textos. En este sentido, también cabe hacer una acotación, porque no solamente consideramos texto a otra materialidad escrita, sino a cualquier otra producción discursiva y social. En este sentido podemos ver cómo los textos van configurando lazos y redes que tienen un anclaje histórico y también se proyectan hacia otros textos en el futuro. Esta mirada la podemos hacer nosotros desde el siglo XXI porque somos capaces de construir algún tipo de constelación de vínculos intertextuales, muchas veces no sospechados en otros contextos. En este sentido también podemos ver y vamos a observar cómo hay algunos textos, precisamente como este que ya hemos estado trabajando, de la gramática de Nebrija, que se constituyen en textos fundacionales y por lo tanto crean por sí mismos el origen de una tradición discursiva o textual. Por otra parte, como ya lo hemos anunciado, vamos a observar esta tensión, esta atracción entre el movimiento de innovación o cambio lingüístico y un movimiento de resistencia a ese cambio. Por eso consideramos el texto como un producto lingüístico resultante de ese proceso de fuerzas que se van tensionando y se van traccionando en uno y otro sentido. En estos textos, considerados como manifestaciones socioculturales y en los que vamos a tratar de indagar sobre algunos rasgos de oralidad en textos escritos, podemos identificar o movernos dentro de diferentes niveles de manifestación de esa fuerza de innovación y resistencia. Esos niveles los hemos identificado como diasistemas, es decir, sistemas menores que conforman un sistema mayor y que actúan interactuando entre sí, es decir, que si bien hacemos una división de carácter metodológico, como ya hemos dicho, en la realidad o en el funcionamiento textual, estos elementos aparecen imbricados. Bueno, tenemos como posibilidades de clasificación dentro de lo tradicional el diasistema fonético-fonológico, el diasistema léxico, el diasistema morfológico, el sintáctico y el semántico, que consideramos que atraviesa todos estos otros sistemas. Ahora bien, ¿por qué nos vamos a centrar en esta parte del año en la lectura, el análisis, el estudio de los prólogos a distintas gramáticas o textos en los cuales la preocupación es precisamente el lenguaje? En este sentido, y con respecto a estos paratextos, a estas configuraciones textuales que acompañan a los textos, Genet dice que estos paratextos, prólogos, proemios, más que un límite o una frontera cerrada, constituyen una especie de umbral, una especie de vestíbulo. De alguna manera,
y tomando aquí el hilo, o conectando, mejor dicho, el hilo con lo que venimos trabajando acerca de los contratos de comunicación, en estos elementos paratextuales, estos elementos que preferimos llamar con la metáfora de vestíbulo, umbral, porque estamos trabajando precisamente con esa idea de usar el lenguaje metafórico como una posibilidad de expresar nuestras observaciones. Como decía, entonces esa imagen del umbral y de lo vestibular nos permite habilitar lo que ya hemos dicho en relación con lo del contrato de comunicación. Es decir, estos textos, estos paratextos, constituyen algo así como el establecimiento de un contrato de lectura. En la organización de este prólogo vemos que sigue un esquema tradicional de acuerdo a la retórica latina. Por un lado, introducción o exordium, luego un despliegue de ciertos contenidos que van a contribuir a la argumentación, pero sobre todo vinculados en este punto con la narratio, es decir, la exposición a través de algunas secuencias o escenas narrativas. Luego la argumentatio, en donde uno de los recursos más usados es el uso del exemplum o de los exempla, y finalmente la apelación al interlocutor, al destinatario, en esta especie de llamada de atención final que es la peroratio. Veamos rápidamente cada uno de estas escenas. El exordium se extiende entre las líneas 1 y 12 de nuestro texto, y a su vez dentro de ese fragmento podemos identificar al menos dos partes. Ustedes pueden hacer su propia división. Esto que le ofrecemos es una manera de mirar que tiene la intención, mejor dicho, de organizar la lectura. Bueno, entonces, como decíamos, la dedicatoria ocupa las 4 primeras líneas. Ya hemos hablado de cómo en el texto fuente, en el incunable, esta dedicatoria aparece escrita con otro color de tinta, con una tinta roja que resalta frente al resto del cuerpo del prólogo. En esta dedicatoria podemos observar algunos aspectos fundamentales, como algunas relaciones de poder cruzadas, porque por un lado vamos a ver que se establece una relación asimétrica en el sentido de señora por la reina y vasallo por nebrija. Es decir, aquí hay una asimetría basada en una condición social, mientras que por el otro lado se presenta otro tipo de asimetría, que es la relación entre el maestro y el lego, es decir, entre el maestro y el que no conoce. En este sentido, la palabra maestro, con la que se designa a sí mismo Nebrija, pone a la reina en un lugar de ignorante, por decirlo de alguna manera, en relación con estas cuestiones gramaticales. También en esta dedicatoria hace referencia al género textual, es decir, expresa fehacientemente que se trata de un texto gramatical y por lo tanto nos conecta con una tradición textual y discursiva de carácter prescriptivo. A continuación, entre las líneas 5 y 12, podemos ver cómo se va formulando algunos elementos que van a organizar el texto, como la hipótesis, algunas afirmaciones de carácter sentencioso,
ejemplos y algunos testimonios fehacientes que pueden organizar y dar fe, por decirlo de alguna manera, de este proyecto gramatical. A continuación tenemos la expositio, que se extiende aproximadamente entre las líneas 13 y 111. Dentro de esta expositio podemos a su vez distinguir algunos fragmentos un poco menores o que organizan esta exposición. Por un lado, la narratio, que va aproximadamente desde esa línea 13 a la línea 71, en la cual se organiza la narración por lo menos en tres segmentos. Por un lado, hay una recuperación de las tradiciones del mundo antiguo. En esta historia de las lenguas de prestigio, lo de las lenguas de cultura, como la lengua judía, griega, latina y árabe, vemos que están jugando algunas palabras claves como o palabras conceptos claves como el concepto de pérdida, de mezcla y sobre todo, fíjense, la cuestión de la escritura como un rasgo que permite ya hablar de una lengua propiamente dicha. O sea, que el testimonio escrito estaría dando cuenta de la existencia de esa lengua. Luego de este recorrido por la antigüedad, pasamos a lo que sería la Alta Edad Media, es decir, todo el desarrollo de la lengua castellana en la época medieval, hasta llegar a un momento que ya hemos comentado, un momento que es podemos decir, un hito o de esas instancias que actúan a modo de bisagra para cambiar el hilo de la historia, para referirse precisamente a este rey Alonso o Alfonso el Sabio, y fíjense que hace referencia precisamente a los textos más conocidos, las 7 partidas, que es un texto de carácter legislativo, en el cual hace referencia a cómo debe organizarse el reino, cómo debe impartirse justicia en el reino, y abarca todos los campos imaginables posibles en la Edad Media, desde aspectos de cómo deben tratarse a las viudas, a los huérfanos, hasta cuestiones legales de Estado. Luego, otro texto que se menciona ahí es la General Historia. Bueno, acá yo ya la escribí en el castellano actual. Ustedes van a ver en el texto que aparece sin esa H inicial. Esa General Historia es muy interesante como proyecto político, puesto que es una historia de la humanidad, desde la creación hasta la llegada del rey Alfonso al trono. De esta manera ustedes ven cómo esta gran enciclopedia histórica entronca la historia del reino de Castilla con la historia de la creación. Y también en ese texto, en el prólogo, menciona una serie de traducciones científicas que se hicieron del latín y del árabe y que son muy muy interesantes, aunque no tenemos tiempo en este programa de abordarlas, porque abarcan cuestiones que tienen que ver con la astronomía, con la medicina, con el poder de las piedras, algunas cuestiones vinculadas también con lo que podríamos llamar artes de interpretación de las estrellas, como
como interpretación de la vida y de la organización del universo. Para decirlo más fácilmente, una especie de astrología actual. Luego, fíjense que entre las líneas 60 y 71 aproximadamente se concentra en la historia actual, es decir, en la historia actual de producción del texto. Y fíjense cómo esa historia actual la organiza precisamente en algunos ejes relacionados siempre con una política de Estado. Fíjense la política expansionista, de la que ya hemos hablado en los videos anteriores, con la extensión hacia Aragón, Navarra y el sur de Italia, es decir, las posesiones en el mar Mediterráneo, algunos procesos políticos sociales que tienen que ver con la conversión masiva de judíos y de musulmanes o de su expulsión. Fíjense cómo aparece configurado ahí mediante una fórmula de tratamiento muy fuerte, enemigos de la religión. Y también fíjense cómo aborda los procesos sociolingüísticos políticos con esa mirada en torno a la expansión y hegemonía de la lengua castellana sobre las otras lenguas de la península. Seguimos con la argumentatio. Esa argumentatio que comienza en la línea 71, que ya vamos a ver en el texto, se hace a través de varios argumentos. En primer lugar, quiero mencionarles el argumento de autoridad, porque en esa línea 71 hace una referencia, una alusión a un texto de Cicerón que es muy conocido durante la Edad Media, que es De Inventione, que habla precisamente acerca de la invención de la retórica, la oratoria, y cómo el estudio del lenguaje tiene que ver precisamente con este rasgo que ha hecho que los hombres se diferencien del resto de los animales y ha promovido la vida en comunidad. Esa expresión o esa idea se encuentra en el libro 1, párrafo 2 de este libro de Cicerón. En el texto dice algo así como: no queda ya otra cosa sino que florezcan las artes de la paz. Entre las primeras es aquella que nos enseña la lengua, la cual nos aparta de todos los otros animales y es propia del hombre, y en orden la primera después de la contemplación, que es oficio propio del entendimiento. A continuación, y para reforzar esta argumentación, Nebrija desarrolla una serie de argumentos de necesidad, es decir, una serie de afirmaciones que tienen que ver precisamente con reforzar la necesidad de este texto, la necesidad de fijar de alguna manera la lengua. Fíjense que hay ahí una metáfora muy entrañable que ya hemos estado revisando, y me interesa que vean sobre todo cómo él presenta esa lengua un tanto libre y sin normas, y cómo la gramática de alguna manera va a subsanar ese problema de la mutabilidad del lenguaje. Bueno, aquí ya le estoy adelantando uno de los argumentos. No vamos a avanzar más en estos temas,
en este aspecto, porque precisamente sobre esto van a trabajar ustedes en la próxima consigna. Avancemos entonces. Finalmente viene esta escena del texto, que es la peroratio, que aproximadamente desde la línea 117 hasta el final, y que tiene, como ya hemos dicho, la idea de promover impulsar los ánimos en forma favorable. Fíjense cómo de alguna manera va construyendo o reafirmando esos dos vínculos que había dicho al comienzo, el vínculo de vasallaje con respecto a la reina, quien llama dueña y señora, pero a su vez también cómo va constituyendo o legitimando su propia palabra, enlazando su texto con textos de autoridades. De alguna manera él se construye como un personaje bajo, simple, y desde esa fingida humildad ofrece el texto a su señora. Bueno, ahora vamos a centrarnos específicamente en algunos pasajes del texto, para lo cual les pido que tengan a mano la versión impresa o vayan apuntando en su cuaderno algunas cuestiones que vamos a ver directamente sobre la página de esta edición que hemos preparado para ustedes.